Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes y bienvenidos a la cuarta sesión de Venga Conciliemos. La temática del día de hoy será técnicas de negociación para lograr acuerdos sostenibles. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Camilo Revelo Pinzón, quien es abogado UIS, especialista en marketing político y estrategias de campaña de la Universidad Externado, con más de 10 años de experiencia en el campo de resolución de conflictos, consultor en materia de derecho del consumidor. Cuenta con experiencia escolar y universitaria y hace parte del equipo de mentoring en programas de emprendimiento en Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde acompaña desde el enfoque de inteligencia emocional empresarial. Adicionalmente, es conciliador de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Doctor Juan Camilo, gracias por tu participación y bienvenido. Carito, muchísimas gracias a ti por tu presentación y muchas gracias a los 15 asistentes que en este momento puntualmente se suman a esta charla de jueves, de miércoles por la tarde, jueves por la tarde es hoy. Así que un saludo muy especial para todos los que puntualmente se han conectado. Eh, Me gustaría que confirmaran si están escuchando bien, si están viendo correctamente la presentación para que podamos arrancar sin ningún contratiempo. Así que no sé si haya forma de que ellos puedan confirmarlo a través de chat o de alguna forma, o si simplemente arrancamos, como tú me digas. El propósito de esta charla de esta tarde, y muchas gracias a quienes permanecen conectados, es incentivar la conciliación como quiera que es un mecanismo de resolución de conflictos que cada vez logra más relevancia dentro de la realidad jurídica de Colombia, como quiera que es un Estado social de derecho que todos defendemos y por el que todos pues nos damos la vida a nivel profesional y a nivel personal. Hoy vamos a mirar cuáles pueden ser esas técnicas de negociación que nos ayuden como conciliadores en derecho a lograr acuerdos sostenibles. Lo primero para esto es precisar de qué se trata la palabra sostenibilidad. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer audiencias de conciliación masivas muchas veces y esas audiencias de conciliación nos permiten intentar lograr acuerdos. ¿De qué se trata esto? De que logremos crear acuerdos sostenibles. Bienvenidos a ustedes también a esta conferencia de resolución de conflictos. Hoy vamos a hablar de técnicas de negociación para lograr acuerdos sostenibles. Estábamos entonces conversando acerca de qué se trata la sostenibilidad. La sostenibilidad de los acuerdos tiene que ver con la posibilidad de que estos sean cumplidos. No se trata únicamente de lograr acuerdos por lograr acuerdos. Se trata de que verdaderamente aquello a lo cual se llega en una audiencia de conciliación sea honrado, sea respetado por parte de quienes asumen los compromisos en dicha audiencia de conciliación. Por eso resulta fundamental e importantísimo establecer estrategias para que los acuerdos no se nos caigan, porque desde luego la conciliación tiene que venir respaldada pues por la credibilidad social y esa credibilidad social la incentivamos en la medida en que los acuerdos que se logran en una audiencia de conciliación realmente se cumplen porque se toman en serio. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación que tenemos para el día de hoy que dice técnicas de negociación para lograr acuerdos sostenibles. Ya hablamos entonces en un primer momento de qué se trata la sostenibilidad de los acuerdos, de esa posibilidad de que sean cumplidos. No puede el conciliador hacer nunca una audiencia por salir del paso. Nunca se puede hacer una audiencia de conciliación con afán, porque vamos a estar corriendo el riesgo de comprometer a la gente frente a situaciones que simplemente no van a poder cumplir. Por eso es que los conceptos más importantes dentro de esta conferencia que estamos dando en esta tarde son puntualmente dos. Primero, el interés empático del conciliador. Hoy vamos a hablar muy importante de un tema que es el perfil del conciliador. ¿Cuál es el perfil del conciliador? ¿Cuáles son las características profesionales, personales y humanas que debe tener alguien que quiera trabajar como conciliador en derecho? Y segundo, desde luego, el tema de la sostenibilidad de los acuerdos. Dicho esto, vamos a comenzar, como con toda audiencia de conciliación, con un primer contacto. El primer contacto con las partes es absolutamente fundamental porque nos va a permitir
definir cuál va a ser la manera como esa audiencia de conciliación se va a desarrollar. Así entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la claridad de la figura. La claridad de la figura de la conciliación va a permitir a las partes saber en qué se encuentran, saber a qué vinieron. Les va a permitir entender que aun cuando es un ambiente de negociación amistosa, es un ambiente de negociación absolutamente serio que los va a comprometer jurídicamente y que los va incluso a comprometer en caso de que incumplan en términos judiciales. ¿Por qué? Porque aun cuando la conciliación se da aquí en nuestro contexto, en un ambiente extrajudicial, es decir, por fuera de un proceso judicial, las consecuencias de su incumplimiento sí pueden traer consecuencias judiciales, toda vez que estamos configurando un acuerdo que va a quedar establecido en un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada, y esto es lo primero que le debemos dejar claro a las partes. ¿Qué es fundamental y cuál es nuestro piso jurídico fundamental? El artículo 116 de la Constitución. Más allá de las leyes que desde luego existen y que han desarrollado con juicio el tema de la conciliación, no se nos puede olvidar que tenemos una confianza constitucional. El artículo 116 establece que como conciliadores en derecho, en nosotros recae la función transitoria de administrar justicia. Y en esa función transitoria de administrar justicia, nosotros como conciliadores tenemos una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad que, vuelvo y repito, se convierte al final del día en la obligación para nosotros de lograr acuerdos sostenibles. Recordemos desde luego que los acuerdos los logran las partes. Nosotros como conciliadores en derecho facilitamos y damos alternativas para que las personas puedan llegar a acuerdos sostenibles. Ahora, volvamos a esto. El contexto del alcance nos va a hablar de lo que puede llegar a pasar en una audiencia de conciliación. ¿Cuál es el alcance que tiene este espacio? ¿Cuál es el alcance que tiene el hecho de que hayamos sido citados a un centro de conciliación y no a un juzgado, que hayamos sido citados quizás a una universidad y no a un juzgado? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuál es el alcance? Bueno, pues ahí es donde nosotros como conciliadores inicialmente tenemos que ser perfectamente claros en definir entonces cuál es la posibilidad. ¿Qué pasa si llegamos a un acuerdo? Si llegamos a un acuerdo, vamos entonces a constituir un acta de acuerdo conciliatorio. ¿Cuáles son los efectos de esa acta de acuerdo conciliatorio? Que va a prestar mérito ejecutivo. ¿Por qué presta mérito ejecutivo? Porque contiene obligaciones claras, expresas y exigibles en condiciones de modos, tiempos, lugares y cuantías. No es que el acta de conciliación por sí sola preste mérito ejecutivo. Si el acta de conciliación no contiene los elementos que hacen que se preste el mérito ejecutivo, pues no va a prestar mérito ejecutivo. Por eso es que es absolutamente fundamental y clave la redacción al momento de configurar estos acuerdos. Porque si alguien no pone, por ejemplo, la fecha en la que hay que entregar determinada cosa o dar determinada cosa, pues simplemente no va a ser exigible la obligación que allí queda contenida, y por eso es absolutamente clave y fundamental que siempre estén bien redactadas. Claridad de las reglas de juego. A continuación de que la figura de la conciliación queda clara, nos vamos a ver enfrentados a establecer unas reglas de juego con suficiente claridad. Recordemos que el conciliador en derecho es una persona que está llamada a ser un buen negociador, a escuchar a las partes, a saber entender cuál es el conflicto. Pero para eso, primero y antes que nada, tiene que quedar clara su autoridad dentro de la reunión. Si habláramos de una mesa rectangular, el conciliador tiene que ir en la cabeza de la mesa. No es que porque es un conciliador muy amable y muy buena gente, entonces va a hacer como si fuera una de las partes. No, porque eso además se va a ver muy mal. Físicamente hay que ubicarse cuando la audiencia es presencial. Hay que saberse ubicar de tal modo que se entienda que quien lidera la audiencia de conciliación, que quien la está dirigiendo es el conciliador y ninguna de las partes. Y esto es absolutamente clave y fundamental. Entonces, miren que estamos hablando hasta de la ubicación de las partes en una mesa de conciliación. La ubicación del conciliador tiene que notarse con su ubicación, su liderazgo. ¿Qué pasa si el conciliador le pone la cabecera de la mesa o pone o permite que en la cabecera de la mesa se haga una de las partes o que se haga el abogado de una de las partes?
Pues simplemente va a pasar que la gente va a entender que el liderazgo de la reunión no la tiene necesariamente el conciliador. Y esto es fundamental y clave. Por eso acá en la diapositiva que estamos viendo, hablamos de la claridad de las reglas de juego y de la percepción de autoridad respetable, liderazgo de la reunión. Miren ustedes que dentro de esa claridad de las reglas de juego hay un elemento fundamental y clave y es el uso de la palabra. El uso de la palabra lo vamos a aprovechar como el primer acuerdo. Digamos, vamos a crear un ambiente de que vinimos a llegar a acuerdos esta tarde sí o sí, dado que miren, el primer acuerdo que estamos consiguiendo justamente es entre nosotros y es alrededor del uso de la palabra. Usted le puede preguntar a las partes, ¿estamos de acuerdo en que vamos a respetar el uso de la palabra guardando silencio cuando el otro está interviniendo? Esa es una pregunta a la que obviamente cualquier persona va a decir que sí. Tiene que ser alguien exageradamente atravesado para que en un momento diga que no. Obviamente que sí. Y si esa regla de juego se establece en ese momento, va a ser respetada. Y si no es respetada, vamos a tener entonces la posibilidad de recordar que nos pusimos de acuerdo en esto al principio de la reunión para que la gente se acuerde de ese acuerdo al que llegamos desde el principio. Por eso es que es tan importante establecer esa regla de juego del uso de la palabra como el primero de los acuerdos. Tengamos en cuenta que dentro de ese dar el uso de la palabra, vamos a solicitar directa y claramente el silencio de la otra persona. Porque es que respetar el uso de la palabra al final del día se resume es en que el otro esté callado, en que realmente el otro ni siquiera empiece a murmurar, ni siquiera empiece a moverse. No, escuche. Y para eso, usted puede como conciliador incluso decirle a las partes, si usted nota que de repente el ambiente está un poco tenso, usted les puede decir perfectamente, si en algún momento usted escucha que la otra parte está diciendo algo en lo que usted definitivamente está en contra, no se preocupe, va a llegar su momento de hablar, va a llegar su momento de intervenir. Es decir, usted también de alguna manera valide la ansiedad de las partes. Valide la ansiedad de las partes porque usted como conciliador está llevando a cabo un trabajo, pero las partes en ese momento están quizás resolviendo un asunto que les quita la tranquilidad y en esa medida bien merece la pena que usted como conciliador, como dice un psicólogo maestro nuestro de Bogotá, que usted sea biparcial, es decir, que usted de alguna manera se ponga en el lugar de ambas partes y que los intereses de ambas partes también sean suyos, que a usted también le interese lo que las partes quieren, que usted se ponga en el lugar y sea capaz de comprender qué es lo que el otro está esperando en esa audiencia de conciliación, qué es lo que esa persona está esperando en usted como conciliador, qué es lo que se está esperando para que usted ayude a resolver de fondo esos conflictos. Bien, hablamos de la confianza constitucional, hablamos de ese piso jurídico que nos acompaña, Constitución Política de Colombia, artículo 116. Ya dijimos, nos habla de la función de administrar transitoriamente justicia. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? La seguridad jurídica las partes la van a sentir en el momento en el que les contemos que el acta presta mérito ejecutivo, que allí van a quedar consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles y que en esa medida también el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, el problema que tenemos hasta hoy lo resolvemos y ya no vamos a poder llevarlo a ninguna otra instancia porque acá lo vamos a resolver de fondo y lo vamos a resolver de fondo y ese acuerdo lo vamos a proyectar en un acta que va a prestar mérito ejecutivo por las razones que ya anteriormente expusimos. ¿Cuáles son entonces las reglas de juego para un desarrollo ordenado de la audiencia? Tengamos en cuenta que la mayoría de veces una audiencia se puede caer simplemente porque no hay orden. El orden es absolutamente fundamental para todo en la vida y las audiencias de conciliación naturalmente no son la excepción. En esa medida, las reglas de juego fundamentalmente son estas tres. La primera, el uso de la palabra. La segunda, el respeto por el silencio, que ya lo hablábamos en unos momentos anteriores. Y el tercero, muy importante también, hablar de la posibilidad de hacer reuniones privadas. Ojo con esto. Usted puede en un momento de la reunión perfectamente decir, vamos a establecer una reunión privada para podernos escuchar. Pero mire, es muy importante que antes de usted solicitar ese espacio, usted lo haya anunciado al público. Si usted no anuncia en el momento inicial la posibilidad de hacer reuniones privadas, se va a ver muy mal que en medio de la audiencia usted diga que va a haber una reunión privada. ¿Por qué? Pues porque nadie se lo espera.
y porque es algo que de repente la gente va a decir, venga, pero ¿cómo así que reuniones privadas? Suena raro, suena, suena como que, ¿cómo así? Por eso es absolutamente fundamental y clave que las condiciones de esas reuniones privadas sean idénticas en términos de tiempos. Es decir, usted puede perfectamente avisar que va a hacer una reunión privada y en el momento que la vaya a hacer, hágala, pero procure que los tiempos sean parecidos. Es decir, si usted se demoró con una de las partes 5 minutos, usted demórese con la otra también 5. Ah, pero es que al primer minuto ya teníamos hablado lo que teníamos que hablar. No importa, espérese un poquito. Trate de que haya una igualdad en el manejo de los tiempos, porque estamos en un ambiente de negociación y ese ambiente de negociación puede generar que las partes en algún momento determinado puedan ser prevenidas. Nosotros como conciliadores evitamos con nuestro actuar que las partes piensen mal, que las partes piensen más allá. Entonces, para que no se nos aplique nada de esos pensamientos, para que nadie tenga nada que decir ni nada que dudar, vamos a avisar desde el principio de la audiencia que vamos a hacer reuniones privadas si es necesario. Ahora bien, si la reunión es virtual, nosotros podemos establecer canales de comunicación que nos permitan igual hacer la reunión privada. Ejemplo, podemos pedirle respetuosamente a una persona que se desconecte a la reunión y que se conecte nuevamente. Podemos en algún momento dado también tener la posibilidad de tener una comunicación, una llamada directa, una llamada por WhatsApp, es decir, una comunicación directa. ¿Se va a entender que usted está hablando con la otra persona? Claro, la audiencia va a estar en pausa y mientras usted retoma, pues usted va a estar haciendo las reuniones privadas. Ahora bien, si la audiencia es presencial, el manejo tiene que ser muy delicado, porque obviamente no es tan fácil de repente que usted le diga a alguien, oiga, sálgase, obviamente no puede ser así, tiene que ser con muchísimo tacto. Recordemos que estamos frente a partes en conflicto. Cuando las partes están en conflicto, pues están delicadas y eso es algo obvio. Si las partes tienen un grado de susceptibilidad especial porque están en medio de una audiencia de conciliación, nosotros como conciliadores tenemos la obligación de ser sumamente delicados y en esa medida pedirles muy cortésmente que por favor se retiren un momento de la sala para adelantar reunión privada y que a continuación se adelantará con ellos en tiempos parecidos. Esto nos va a permitir mantener un ambiente de negociación óptimo, un ambiente de negociación agradable para que las partes digan, bueno, aquí por lo menos hay igualdad de condiciones y en esa medida voy a confiar en este señor conciliador. Recordemos que las partes nunca nos han visto en la vida y en ese momento estamos nosotros participando de algo que para ellas es absolutamente clave, es absolutamente importante y fundamental. Por eso vuelvo y repito, conciliadores, nunca hagamos el trabajo de afán, ni con hambre, ni con sueño, ni con afán. Nunca, porque las partes no tienen por qué pagar el precio de nuestros afanes. No tenemos por qué tener límites de tiempo. Una audiencia de conciliación, si es necesario, se tiene que demorar, se puede demorar el tiempo que sea necesario. He sabido de casos de Cámara de Comercio de Bogotá en la que hay conciliadores que, bueno, para no exagerar, pasan derecho, literal pasan derecho. Obviamente estoy hablando también dependiendo de las condiciones del centro de conciliación al que cada uno pertenezca, de la institución a la que cada uno pertenezca, obviamente los tiempos, los horarios, pero tengamos en cuenta que el conciliador es un facilitador y que como facilitador tiene que ofrecer todas las garantías para que esa audiencia se desarrolle de la mejor forma posible. Ahora recordemos, nosotros como conciliadores, al ser administradores de justicia, hombre, tenemos el deber ético de prestar un servicio de 5 estrellas, un servicio a todo dar, un servicio por el que la gente está pagando. La gente tiene el derecho de recibir del conciliador una persona mínimamente atenta, atenta a la audiencia, atenta a sus intereses, atenta a lo que está haciendo y atenta a cuál es el conflicto. Así que continuemos. Vamos a hablar en este momento del perfil del conciliador. ¿Cuál es el perfil del conciliador? ¿Cuáles son esas habilidades que como abogados tenemos que tener para que la negociación sea exitosa y para que logremos, como nos hemos propuesto en esta charla, lograr acuerdos sostenibles, es decir, que se puedan cumplir? Entonces estamos acá viendo perfil del conciliador.
habilidades extrajurídicas para conectar, percibir, entender y aplicar el interés empático en favor de un acuerdo sostenible, es decir, cumplible. Y aquí entramos a uno de los temas más importantes de esta tarde, que es la empatía. La empatía como abogados. La empatía que como abogados debemos tener no es poca cosa. Estamos en una sociedad y en un mundo donde los abogados somos tildados de muchas cosas, bastante negativas, por cierto. Nosotros como conciliadores estamos llamados a romper esos estereotipos de los abogados, a romper el estereotipo del abogado corrupto, a romper el estereotipo del abogado tramposo, a romper el estereotipo del abogado perezoso y a romper el estereotipo del abogado inhumano. Sí, señores, somos nosotros los llamados a romper esos estereotipos dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra profesión como abogados. ¿Por qué? Porque sí, señores, la conciliación es la mejor cara del derecho. Es la mejor cara del derecho. ¿Por qué es la mejor cara del derecho? Porque permite la humanización del derecho. Es la humanización, es la parte más humana. No necesitamos que un juez, que es un tercero desconectado de las realidades, de repente a punta de documentos tome decisiones. No, como conciliadores existimos para que las partes tengan un puente de comunicación que no esté roto y que si se rompió, se retome, se reponga, se arregle. ¿Para qué? Para que las partes, por fin, escuchándose, logren entender qué es lo que necesitan el uno del otro y qué tanto pueden llegar a ceder a fin de resolver sus problemas y de también ayudar a resolver el problema de los demás. Tan así es la conciliación para nosotros. Por eso es que nos lo tomamos tan en serio y por eso es que desde Cámara de Comercio de Bucaramanga se hacen esfuerzos grandes para que la figura de la conciliación realmente se posicione social y jurídicamente como lo merece, por estas importantísimas razones que estamos hablando. Entonces, si el abogado aplica la empatía, como ya vamos a ver a continuación, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que él va a conectar con las partes, va a percibir cuál es el conflicto verdadero, va a entender a los sujetos que están en esa audiencia de conciliación y va a poder aplicar entonces el interés empático. ¿Qué es esto del interés empático? Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué más va a hacer el conciliador? Además de aplicar estas habilidades, pues va a poder calcular, proyectar, ponderar la verdadera capacidad de cumplimiento de quien se está comprometiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir un paso más adelante como conciliadores. No nos podemos hacer los desentendidos. Hay mucha gente también, en medio de una audiencia de conciliación por salir del paso, puede que se comprometa a cualquier cosa y puede que diga como, sí, yo me comprometo, yo quedo en que sí, yo quedo en que hago y resulta que al final no pasa nada de esto. Esto es supremamente importante porque nosotros no podemos ser unos, ¿cómo decirlo? No podemos ser unos tontos útiles al momento de estar en una audiencia de conciliación, señores. No podemos prestarnos para que una persona le quiera tomar del pelo a la otra diciéndole que va a hacer algo y no lo haga. Obvio no. Eso no lo podemos hacer. Y ahí es cuando repito, una cosa es que como conciliadores seamos muy queridos, muy amables, muy de la casa, y otra cosa muy distinta es que nos debemos meter los dedos a la boca y que veamos cómo una parte está tratando de engañar a otra y que nosotros simplemente nos hagamos los desentendidos como si eso no estuviera pasando. Eso no puede pasar enfrente nuestro porque se cae de su peso. Ahí está el grado de sostenibilidad del acuerdo que depende de nosotros. Señores, puede que la otra parte de repente esté escuchando lo que quiere escuchar. Ah, que me van a pagar tanto en tanto tiempo. Sí, pero es que usted como conciliador ya escuchó el otro más o menos cuánto gana, cuáles son sus ingresos, qué tiene para responder, cómo es que va a cumplir. Si usted tiene esa información, pues usted sabe que se cae de su peso que la otra parte, en el ejemplo que estoy poniendo, pues vaya a cumplir. No va a cumplir, eso no va a pasar. Y si no va a cumplir en el contexto de una audiencia de conciliación, si no va a cumplir, no podemos prestarnos para que eso sea lo que quede configurado. Y cualquiera diría, pero abogado, es que eso no es problema suyo, eso es problema del que se compromete y después queda mal. No, es que vuelvo y repito, la conciliación no está hecha para tomarnos del pelo. La conciliación está hecha para tomarnos en serio. La conciliación existe para que a partir de nuestras mejores intenciones de resolver nuestros conflictos, logremos proponer cosas que verdaderamente apunten a que se resuelva el tema. Porque, ¿qué pasa si usted se compromete
o si usted permite que las partes se comprometan a cosas que no van a cumplir, se agrava el conflicto, se agrava el problema y eso obviamente nadie lo quiere. Entonces, calcular la verdadera capacidad de cumplimiento de las partes. Vamos entonces ahora con esta diapositiva que nos habla de una hermosa dificultad que son las agendas ocultas. Así como a veces hay audiencias de conciliación que prácticamente ya vienen, digamos, solucionadas, ¿no? Porque depende de la naturaleza del caso. Por ejemplo, a veces hay situaciones de inmobiliarias, digamos, ¿no? Típico bien inmueble arrendado y la inmobiliaria, de alguna manera, la aseguradora también, y de algún modo ellos ya tienen su comunicación, no está rota, ya han hablado, ya han quedado en cosas y necesitan, digamos, consolidar el acuerdo por medio de la conciliación. Ok, esos son casos diferentes, porque son casos en los que prácticamente el acuerdo ya viene hecho, ya viene conversado, las partes ya han quedado en algo y pues se van a cumplir, sí que se van a cumplir. Pero estamos hablando de cuando los casos son distintos, cuando de repente una persona convoca a otra, supuestamente para una deuda, por ejemplo, pero en realidad los temas son distintos. Tenemos que aprender a calcular cuál es la verdadera intención de una audiencia de conciliación. ¿Cuál es la verdadera intención que puede tener alguien al llamar a otra persona para verla en un escenario de audiencia de conciliación? La conciliación, cuando se cita, no tiene, digamos, la connotación de una citación judicial, que obviamente es como tan amenazante y como que de repente voy a demandarlo, se convierte como en una amenaza social, ¿no? Y me demandaron, se convierte como en una afrenta social o por lo menos en un lío, por decirlo menos, ¿no? Citar una audiencia de conciliación es un poco más amable, ¿no? No es tan crudo como decir lo voy a demandar, pero como quiera es una citación. Y en esa medida, pues también a veces las partes, que no siempre, se citan por diferentes motivaciones. Por eso es que acá esta imagen de Peter Drucker, maestro de la comunicación, nos dice, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Tengamos en cuenta que a veces pasa que las partes se citan y lo que necesitan no es necesariamente lo que van buscando. Y les pongo un ejemplo. Digamos que un médico que compró un Mercedes-Benz por teléfono, porque esos casos se dan, y de repente se da la situación de que el carro se lo llevan a su consultorio y de repente tiene un problema con el carro y hay un problema de garantías, un tema de garantías. Y resulta que el señor médico, cliente de Mercedes-Benz, lo lleva una y otra vez y no le resuelven. Y al final él, como cliente que confía en la marca, siente que realmente le están faltando el respeto. Él, en su capacidad económica, no tiene problemas. Él no está pidiendo necesariamente que le cambien el carro ni ese tipo de cosas. Este cliente, en el ejemplo que estamos poniendo, lo que quiere es que la compañía sienta que él está indignado. Y ustedes podrán decir, ¿esto podría ser un motivo de una audiencia de conciliación? Pues obvio no. El médico no va a poner en la solicitud de audiencia de conciliación que está indignado y que lo que está esperando en el fondo de su corazón es que le pidan disculpas. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar ahí es que él va a escribir una solicitud de audiencia de conciliación en la que dice que necesita que le cumpla por garantía X, Y, Z cosa, en fin. Pero eso es para que ustedes se den cuenta cómo a veces en el desarrollo de las audiencias de conciliación las cosas avanzan de formas inesperadas. En ese caso que les estoy poniendo, puede que el representante de la marca, Mercedes, Volkswagen, Audi, la que sea, llegue a la audiencia de conciliación, escuche al señor. ¿Qué pasa? Por fin este médico se sintió escuchado. Era lo que él quería en el fondo, sentirse escuchado. Y al final, cuando la compañía tiene la altura de decirle, oiga, ¿sabe? Discúlpenos, qué pena con usted. Lo hemos hecho perder tiempo y usted es un cliente extraordinario para nosotros. Por favor, perdónenos, discúlpenos y a cambio, para resarcir el daño que le hemos causado, le vamos a generar 6 meses adicionales de garantía incondicional. Garantía extendida. Alguna cosa, algún detalle de esos que las marcas pueden tener con un cliente al que quieren mucho. Ese es un pequeño ejemplo para darnos cuenta, pero resulta que a veces los casos no son así nomás. A veces son familiares que se citan, a veces es el exmarido que cita a la exmujer, etcétera. Y tiene usted como conciliador que estar pendiente de cuál es la verdadera motivación de esas partes para poder entender de qué va al final del día esa audiencia de conciliación en la vida real.
Por eso es que es tan importante que pasemos ahora a hablar de la empatía. Y la empatía ubicándonos en el perfil del conciliador. ¿Cuál es el perfil del conciliador? ¿Será que conciliador puede ser cualquiera? ¿Será que por el hecho de usted ser abogado puede ser conciliador? Bueno, pues en teoría sí, pero vamos a ver que se necesita algo más que ser abogado para poder tener la capacidad de ser conciliador, porque esto necesita un grado especial de sensibilidad y de perspicacia para que usted se dé cuenta. Pero quedémonos, no nos vayamos a la perspicacia, quedémonos con la sensibilidad. En esa medida, entonces, vamos a ver que en esta empatía, de acuerdo con la Universidad de Harvard, que tiene unos textos en una revista que se llama Harvard Business Review, aparece una explicación de la empatía en 3 pasos. Los pasos de la empatía son los siguientes. El primero, o las etapas, digamos, o los niveles de la empatía. El primero es la empatía cognitiva. Para quienes están tomando nota, por favor tengan en cuenta que la empatía cognitiva es la capacidad de entender qué es lo que el otro piensa y por qué lo piensa de esa manera. ¿Qué es lo que el otro piensa y por qué lo piensa de esa manera? Es decir, todas las personas tenemos una manera de ver la vida distinta. ¿Eso depende de qué? Pues depende de los condicionamientos sociales, de los condicionamientos familiares, de los condicionamientos académicos, de los condicionamientos del barrio donde vivimos, de la ciudad donde crecimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos somos distintos y tenemos una naturaleza propia acorde a nuestro contexto vital. Pensamos de la vida de acuerdo con cómo nos han enseñado, cómo hemos aprendido, de acuerdo con nuestros familiares, cómo nos han enseñado a vivir, qué nos han enseñado qué es la vida, cómo nos han enseñado a resolver nuestros conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar. Ahora bien, ¿qué es la empatía emocional? Acordémonos de la definición clásica de empatía. Cuando la gente habla de empatía, tiene una forma bastante sencilla de acudir a esto y es ponerse en los zapatos del otro. Ok, aquí estamos viendo ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué significa? Bueno, pues ponerse en los zapatos del otro a nivel cognitivo, ya vimos, significa entender el otro, qué piensa de la vida y por qué lo piensa así. Ahora, la empatía emocional tiene que ver con lo mismo, pero a nivel de emociones. ¿Por qué una persona siente de determinado modo? ¿Por qué se emociona de determinado modo? ¿Por qué la hacen feliz determinadas cosas? ¿Por qué lo aburren de determinadas cosas? ¿Y cómo es que esto se da? Es decir, ¿qué siente y por qué siente así? ¿Por qué tiene esa manera de entender las cosas? Es decir, es por decirlo de algún modo una mirada holística de las personas que tenemos enfrente, una mirada holística del conflicto que tengo enfrente, para poder entender de qué se trata. Entonces, lo que están pensando las partes y cómo sienten las partes. Tengamos en cuenta que muchas veces nos vamos a encontrar con personas conflictivas. La normalidad de las audiencias de conciliación realmente se da con personas muy tranquilas, la verdad, muy tranquilas, muy serenas, muy decentes, muy de la casa, muy normal, muy todo muy bien, respeto la palabra, hablo cuando tengo que hablar, levanto la mano. Ese es el 90% de las audiencias de conciliación. La verdad es que hay gente que va dispuesta. Pero hay un 10% de personas que no son tan agradables y que no son tan amistosas. Y sí, la palabra es agradable porque en una audiencia de conciliación o en donde sea estar con alguien conflictivo es pesado. Y eso se vive también en el escenario de la audiencia de conciliación. Entonces, vamos con el tercer elemento de la empatía, que es el interés empático. Cuando usted ya se ha dado cuenta cuál es el grado de, digamos, el grado cognitivo de las personas con las que está, el grado emocional de las personas con las que está, usted puede entonces ya abordar el interés empático. ¿Qué es el interés empático? Lo que usted, a partir de la información que ya tiene, lo que usted siente que puede hacer por esas personas, lo que usted siente que puede hacer por ese conflicto. Y aquí viene la parte más importante del conciliador, que es que usted tiene que formular propuestas de arreglo o proponer fórmulas de arreglo, lo que se llama también. Proponer fórmulas de acuerdo, es decir, las partes van a estar obviamente en sus extremos. Usted, aquí la parte A va a estar pidiendo esto, la otra parte va a estar esperando esto. Bueno, usted las acerca. Usted es el tal sí, ¿no? ¿Qué tal si acá? ¿Qué tal si mejor acá? ¿Qué tal si para que sea un gana-gana, ¿no? En el que salgamos de este conflicto por fin,
¿Qué tal si entonces usted cede un poco y usted cede otro poco, ¿no? Podría ser importante, podría ser valioso. Bueno, ahí está el trabajo del conciliador. Ahí está el trabajo del conciliador, en poder proponer fórmulas de acuerdo alternativas a las que a las partes se les están ocurriendo. Ahí es donde viene el interés empático, para que usted pueda entender al final del día, vuelvo y repito, qué es lo que puede hacer por las partes y qué es lo que puede hacer en ese conflicto. Ahora bien, para terminar, porque ya esto se pasa volando y creo que solo nos quedan como 10 minutos, vamos a terminar con la siguiente reflexión. Para ayudar a resolver los conflictos de los demás, primero debo atender los propios. Acá viene una parte de reflexión personal, que nosotros como conciliadores, abogados, pero antes que todo eso, somos personas, somos papás, somos mamás, somos tíos, primos, en fin. Somos personas que también tenemos situaciones que resolver. Y esto es absolutamente ético. Nosotros hablamos acá de un montón de estrategias para conciliar, pero hay algo que tenemos que tener de base y es que primero nosotros tenemos que saber resolver nuestros propios conflictos porque si no, es una verdad de a puño, si no, simplemente no podemos ayudar a los demás a que los resuelvan. En esa medida, esta última parte de la conferencia tiene que ver con eso, tiene que ver con que usted de algún modo también se evalúe. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen, oiga, usted como abogado tiene que cuidarse en las audiencias de conciliación, cuidarse en el sentido de las energías y tal, ¿no? Cuidarse, porque es que a veces hay muchas malas energías, ¿no? Bueno, pues frente a eso yo lo que digo es, no se trata únicamente de cuidarse de las malas energías, sino que se trata de no ser una, ¿no? Se trata de no ser una. Por eso es que lo más importante cuando hablábamos ahorita es, hombre, conciliador, prepárese para la audiencia. Usted no puede llegar allá con afanes. Usted no puede llegar allá con que es que tengo mucha hambre, que ya va a ser la hora del almuerzo y que no, 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 no. Esas, nada que ver esas cosas. Nada, nada que ver. El conciliador que llegue con hambre y con afán es un conciliador que no puede ser conciliador. Simplemente no puede, no debe ser conciliador. Porque qué cosa tan horrible que uno llegue como parte, convocado a una audiencia de conciliación y le resulte un conciliador como de artículo 101. Hágame el favor. Para eso están los juzgados, señores. Para eso están los juzgados, para que hagan audiencias por salir del paso. Y si hay alguien que esté aquí de juzgados, pues ojalá reciba con cariño lo que le estamos diciendo aquí en esta reunión, porque ha pasado, ustedes saben qué pasa, ustedes saben qué pasa. Entonces, como no se trata únicamente de cuidarse de las malas energías, sino de no ser una, esta última parte de esta conferencia nos va a hablar de una figura, de una estrategia, de un mecanismo de resolución de conflictos con un nombre absolutamente extraño, pero con una explicación profundamente sencilla. Les hablo del famosísimo Ho'oponopono, que es un método de resolución de conflictos con origen en Hawái. Este mecanismo de resolución de conflictos de lo que habla es de higiene interior. Sí, de higiene interior. Es decir, que usted por dentro esté limpio, que usted esté livianito, que esté ligerito, para que usted pueda, ¿qué? Pues dar lo mejor de sí. Si usted está por dentro en paz, usted va a poder hacer audiencias pacíficas. Es insumo fundamental, es insumo necesario, porque de lo contrario no se puede. Es que no se puede. Si usted como conciliador está atormentado porque tiene muchos líos, como los tenemos todos los seres humanos, pero si usted en particular está agobiado porque tiene muchos problemas, porque tiene muchos conflictos, porque está teniendo problemas con los vecinos, con la gente, con esto y lo otro, pues usted, ¿cómo va a hacer audiencias de conciliación pacíficamente útiles? Es que no se puede. Por eso es que el Ho'oponopono en esta medida se integra con el derecho. ¿Por qué se integra con el derecho? Porque ayuda a que usted como abogado conciliador esté de algún modo estable, esté bien por dentro, dentro de lo que cabe. ¿Para qué? Para que pueda dar lo mejor de sí. En esa medida, entonces, los invito a ver esta diapositiva que dice lo siguiente. Tienes derecho a estar cansado, abrumado, enojado, jodido, triste, pero no tienes derecho a lastimar a los demás con tus comentarios y arranques por no saber manejar lo que sientes. Pues claro, porque es que como abogados somos humanos y nos puede pasar que estemos por dentro agobiados, tristes, abrumados, jodidos. Este es un llamado a que como seres humanos, antes que como abogados conciliadores, nos ubiquemos para realmente hacer el trabajo como nos corresponde. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo de esos conflictos que pueden permanecer a lo largo de la vida. Y para eso les propongo esta diapositiva, que habla de las etapas en la relación con papá y mamá, que quizás es una de las relaciones más tormentosas o hermosas que todos los seres humanos tenemos en nuestra vida. Bueno, acá digamos que hacemos algo por etapas, ¿no? Y es como la etapa de los 10 a los 20 es algo así como, por Dios, cómo molesta a mi mamá o cómo molesta a mi papá. Luego viene como una etapa de los 20 a los 30 en la que podemos decir algo como pensar que tengo que perdonar a mi mamá o a mi papá sin que él ya me lo haya pedido, ¿no? Entramos como en esa reflexión de tenemos que perdonar porque, ajá. Luego a los 30, a los 40 decimos no hay que perdonar ni que perdonar, lo que tenemos que hacer es comprenderlos, entender que hicieron lo mejor con lo que tenían a su alcance y sentirnos además pues agradecidos. Luego viene, podría venir hacia grandes rasgos una etapa de los 40 a los 50 que habla como de perdonarse a uno mismo por ser tan exigente con ellos, porque de repente si uno para alguien tiene buenísima la vida es para criticar al papá o a la mamá. Y eso es algo que, bueno, cada uno hará sus reflexiones personales, ¿no? Pero a veces puede pasar que esperamos de papá y mamá como si fueran Dios. Y luego viene como una última etapa, ¿no? Más de los 50, que es valorar cuando no se tienen, ya para qué. Hablamos aquí entonces de procurar de alguna manera estabilizar el resto de nuestras relaciones interpersonales a partir de intentar por lo menos tener balance en esa reunión, en esa relación con papá, con mamá, familiar. ¿Por qué? Porque ahí está la base de la tranquilidad para muchos de nosotros. Si nosotros estamos en conflictos familiares, difícilmente como conciliadores vamos a dar lo mejor. En esa medida, entonces, vamos a aprovechar este espacio ya que estamos terminando, porque ya veo que el tiempo se está agotando, quedan como 5 minutos nomás. Vamos a aprovechar y los invito para que hagamos una pequeña reflexión ya para despedirnos. Y la reflexión viene desde el siglo VII con una oración que nació por allá en territorios mexicanos y que habla de la idea de liberar a los padres de la sensación de que han fallado con nosotros. Así que los quiero invitar para que la hagamos entre nosotros juntos. No sé si al final de esto hay un espacio para preguntas, sin embargo vamos a terminar y les agradezco muchísimo que por favor estén atentos para que cada uno se ubique en su situación más personal y logre quizás encontrar algo de alivio o de liberación en esta lectura que dice así. Yo libero a mis padres de la sensación de que han fallado conmigo. Yo libero a mis hijos de la necesidad de traer orgullo para mí, que puedan escribir sus propios caminos de acuerdo con sus corazones que susurran todo el tiempo en sus oídos. Yo libero a mi pareja de la obligación de completarme. No me falta nada. Aprendo con todos los seres todo el tiempo. Agradezco a mis abuelos y a mis antepasados que se reunieron para que hoy yo respire la vida. Los libero de las fallas del pasado y de los deseos que no cumplieron, consciente ahora de que hicieron lo mejor que pudieron para resolver sus situaciones dentro de la conciencia que tenían en aquel momento. Yo los honro, los amo y los reconozco. Yo me desnudo el alma delante de ustedes, de sus ojos, porque ellos saben que yo no escondo ni debo nada más que serme fiel a mí mismo y a mi propia existencia. Que caminando con la sabiduría del corazón soy consciente de que cumplo mi proyecto de vida libre de lealtades familiares invisibles y visibles que puedan perturbar mi paz y mi felicidad, que son mis únicas responsabilidades. Yo renuncio al papel de salvador, de ser aquel que une o cumple las expectativas de los demás, aprendiendo a través del amor y solo a través del amor bendigo mi esencia y mi manera de expresar, aunque alguien quizás no pueda entenderme. Yo me entiendo a mí mismo porque solo yo viví y experimenté mi historia, porque me conozco, porque sé quién soy, lo que siento, lo que hago y por qué lo hago. Me respeto y me apruebo. Yo honro la divinidad en mí y en ti. Somos libres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que con esta charla, que es rápida y ojalá bastante sustanciosa para ustedes, logremos tener algunas pistas para que las audiencias de conciliación se conviertan verdaderamente en escenarios de ayuda social, en escenarios que permitan a quienes acuden a este mecanismo, que cada vez se consolida mucho más, pues a saber que ahí tienen una solución y a saber que verdaderamente van a tener en un conciliador a un ayudador,
alguien que realmente se pone en sus zapatos, que los entiende porque los escucha y así entonces los entiende. Señores, muchísimas gracias a ustedes en Instagram y a ustedes en Cámara de Comercio. Muchísimas gracias y un abrazo muy especial. Me pueden seguir en las redes, es JC Revelo P para que por favor le agreguen ahí una P al final. Muchas gracias, Carito. Muchas gracias, doctor Juan Camilo, y a nuestros más de 36 asistentes el día de hoy. Muchas gracias por esta conferencia tan nutrida y sobre todo tan importante para manejar nuestra inteligencia emocional. Vamos a dar 2 minuticos, 5 minuticos para un espacio de preguntas. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, pero demos este espacio. Ok, veo que hay 41 asistentes. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Lo recibimos gustosamente para que podamos aprovechar este espacio, 5 minutos que nos quedan de reunión. Tenemos 40 asistentes. No sabemos si todos conciliadores necesariamente o no, pero seguramente, pues, bueno, interesados en cómo resolver conflictos de forma integral y holística, si se quiere. ¿Y tú, Carito, tienes alguna inquietud o no? ¿O todo claro? ¿Todo ha quedado como claro? Todo fue muy claro, Doc, y sobre todo, pues felicitarte por traernos, por ejemplo, esta pequeña meditación, algo tan diferente. Digamos, siempre tenemos este contenido jurídico, pero esta vez, bueno, nos atrevimos a algo diferente y es a manejarlo desde nuestra inteligencia emocional y desde nuestro yo interior. Totalmente, Carito, porque es que si no es así y nos encumbramos únicamente en que somos doctores divinamente, olvídate, no funciona el tema. Tienes toda la razón. Tenemos que ser siempre un alma delante de otra alma. Eso no se nos puede olvidar. Que a alguien le suena cursi y ridículo, eso es lo de menos. Pero si nosotros no tenemos ese grado de sensibilidad, no podemos verdaderamente cumplir nuestro propósito como conciliadores, que es ayudar a la gente a resolver de verdad sus conflictos. Gracias, doctor Juan Camilo, por traernos este cambio de paradigma. A veces somos muy cuadriculados y apegados a la norma y se nos olvida un poco esta perspectiva. Bueno, mi Carito, un Entonces, abrazo muy especial. Muchas gracias muchas para ti. gracias por tu Listo. participación y entonces nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a todos nuestros asistentes. Esta conferencia va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para pues posteriores visualizaciones. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Gracias, gracias. Que estés bien.